7 años de matrimonio. Me consideraba la mujer más feliz del mundo, una princesa sacada de un cuento de hadas moderno. Mi marido, Damián Sotelo, era un exitoso arquitecto de renombre en el mundillo. No solo era guapo y competente, sino que me cuidaba con una devoción que era la envidia de todas mis amigas. Cada mañana se levantaba antes que yo para prepararme un vaso de agua tibia con miel y limón y un desayuno ligero, todo perfectamente dispuesto sobre la mesa. Siempre decía que, con mi estómago delicado, no debía saltarme la primera comida del día. Cada noche, sin importar lo tarde que volviera del trabajo, lo primero que hacía era entrar en el dormitorio, abrazarme por la espalda, aspirar profundamente el aroma de mi pelo y susurrar: «Cariño, ya estoy en casa». Aquellos gestos tiernos y palabras dulces tejieron una red de amor inquebrantable. Confié en él ciegamente. Me enamoré perdidamente, y estuve dispuesta a sacrificarlo todo. Por él, y solo por él, renuncié al brillante futuro que mi padre había planeado para mí, el puesto de directora financiera del Grupo Montenegro. Desafié la voluntad de mi padre, rechacé un matrimonio de conveniencia y seguí la llamada del amor. Quería demostrarles a todos que mi elección era la correcta. Quería construir con mis propias manos un hogar sencillo, libre de las presiones del dinero o el estatus, donde solo existiera el amor verdadero. Y lo conseguí. Me convertí en una ama de casa entregada en cuerpo y alma. Nuestro ático de lujo, en pleno barrio de Salamanca, pasó de ser un espacio vacío a un verdadero hogar, cuidado con esmero por mí. Cada rincón llevaba el sello de mi toque meticuloso. Desde el jarrón con lirios frescos que cambiaba a diario hasta las cenas abundantes con los platos favoritos de Damián, me había aprendido de memoria cada uno de sus gustos, por insignificante que fuera. Desde su café americano solo por la mañana hasta la necesidad de tener un cojín mullido en la espalda cuando leía, mi vida giraba en torno a él. Mi alegría era ver su sonrisa de satisfacción al volver a casa tras un duro día de trabajo. Él siempre me abrazaba y decía: «Tenerte en casa es la mayor suerte de mi vida, Isadora». Y yo, inocentemente, creí en sus palabras como en un dogma de fe. Nuestra vida transcurría en esa plácida serenidad. Pero todo empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando Zoraida Ulloa y su hijo pequeño se mudaron al piso de abajo. La primera vez que la vi, estaba en el rellano del ascensor, luchando con pesadas cajas de mudanza. A su lado, un niño delgado y tímido de unos 3 años la observaba con ojos grandes. Su rostro, aunque juvenil, estaba pálido y agotado. Sin dudarlo, le ofrecí mi ayuda. Me contó que era una madre soltera, divorciada, que había venido a Madrid desde un pequeño pueblo de Extremadura para labrarse un futuro para ella y su hijo. Su conmovedora historia despertó mi compasión. Desde aquel día, empecé a frecuentar su casa para ayudarles. Le llevaba dulces a su hijo, Teo, o cocinaba un poco más de comida para llevársela. La traté como a una hermana pequeña, como a una amiga, sin ninguna reserva. Zoraida, por su parte, se mostraba inmensamente agradecida. Constantemente me daba las gracias, diciendo que yo era su salvadora. A veces, me traía un pequeño bizcocho casero o una jarra de horchata que, según decía, había hecho ella misma. «Es un pequeño detalle de mi parte para ti y para Damián, Isadora», decía. Al principio, Damián no mostró mucho interés, pero cuando Zoraida empezó a subir la comida en momentos en que él estaba casualmente en casa, ella comenzó a expresar su admiración por él de forma muy explícita. «Vaya, se nota que don Damián es un arquitecto de otro nivel. Solo con ver la decoración de vuestra casa se aprecia vuestra clase. Oh, qué afortunada es Isadora por estar casada con un hombre tan brillante como tú, Damián. ¿A qué hombre no le gustan esos halagos?». Damián empezó a prestarle una atención gradual a aquella pobre vecina. A veces, le arreglaba un grifo que goteaba o le enseñaba a montar una estantería nueva. Todo ocurría de forma natural, delante de mis ojos, y yo no sospeché nada. Al contrario, me sentía orgullosa de que mi marido fuera un hombre tan amable y bondadoso. Qué estúpida y ciega fui, sin darme cuenta de que mi propia amabilidad estaba abriéndole la puerta de mi casa al lobo. Los cambios sutiles comenzaron a aparecer. Damián empezó a llegar tarde a casa. La excusa era siempre la misma. Un nuevo proyecto en su fase final, una reunión ineludible con un cliente. Sus llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, y solía salir a la terraza para hablar, diciendo que era para no molestarme mientras descansaba. Una vez, de casualidad, vi en la pantalla de su móvil un mensaje de WhatsApp de un contacto guardado como conocida del trabajo. Decía: «¿Has llegado bien a casa? Teo y yo te echamos mucho de menos». Cuando le pregunté, se rió y me quitó importancia. «Es solo una becaria de la oficina, me admira mucho y a veces me pregunta qué tal estoy», dijo. Incluso me reprochó con una sonrisa que tuviera celos infundados.
Y yo le creí. Me culpé por ser demasiado sensible. Me repetí a mí misma que debía confiar ciegamente en mi marido. Incluso sentí remordimientos por haber dudado de él. Su elaborada actuación había alcanzado un nivel magistral, convirtiendo a la esposa que había compartido su cama durante 7 años en la tonta de su propia historia. Y entonces llegó el día fatídico. Era nuestro 7º aniversario de boda. Preparé una cena romántica a la luz de las velas, con vino y todos los platos favoritos de Damián. Me puse el vestido de seda rojo que él me había regalado por mi cumpleaños y esperé, emocionada, pero dieron las 6, las 7, las 8 de la tarde y él no volvía. Lo llamé, pero no contestó. Casi a las 9 recibí un mensaje urgente. Cariño, lo siento muchísimo. Ha surgido un problema grave con un socio y tengo que ir a resolverlo. Volveré en cuanto pueda. No me esperes para cenar. La decepción y el vacío me invadieron, pero me esforcé por sonreír y le respondí. No te preocupes, mi amor. Soluciona lo que tengas que hacer. Te esperaré en casa. Retiré la mesa y guardé en la nevera la comida que se había quedado fría. Sentí un hueco inmenso en el corazón. Esa noche estalló una tormenta repentina. El estruendo de un trueno me despertó. De repente recordé que por la mañana había lavado el carísimo juego de sábanas de seda que Damián había traído de Italia y las había tendido en la azotea del edificio. Era nuestra terraza jardín privada, un espacio que yo misma había decorado con flores aromáticas y un pequeño conjunto de mesa y sillas para observar las estrellas. Preocupada por que se estropearan, me puse una bata fina, cogí un paraguas y subí a toda prisa. La escalera que llevaba a la azotea estaba bastante oscura. Solo se filtraba una tenue luz amarilla por el resquicio de la puerta. A medida que me acercaba, una extraña sensación me invadió. ¿Por qué la puerta, que siempre cerrábamos con cuidado, estaba hoy entreabierta? Y entre el estruendo de la lluvia, escuché otro sonido. Un sonido que me heló la sangre en las venas. No era el viento ni la lluvia. Era la risa aguda de una mujer, y mezclada con ella, la voz suave y tierna de un hombre. Una voz que yo nunca podría confundir. La voz de mi marido, Damián Sotelo. Mis oídos se ensordecieron. El sonido de la lluvia torrencial y los truenos lejanos parecieron ser engullidos por un silencio mortal en mi alma. Me quedé paralizada en el último escalón, todavía agarrando con fuerza el paraguas. Sentía las frías gotas de lluvia que se colaban por la puerta abierta, pero nada podía ser más frío que mi corazón en ese momento. La voz de Damián, la misma voz que susurraba palabras de amor en mi oído cada noche, ahora arrullaba con esa misma ternura a otra mujer. Tranquila, no pasa nada. ¿Te asustas por un poco de lluvia? Estoy aquí para protegerte. La risa de Zoraida resonó, afilada como un taladro perforando mis tímpanos. Solo quería una excusa para abrazarte. Esto es tan romántico, ¿verdad? Como si solo existiéramos nosotros dos en el mundo. Solo nosotros dos en el mundo. Esas palabras fueron un martillo gigantesco que golpeó mi pecho, dejándome sin aliento. ¿Y yo? ¿Qué era yo en su mundo? La esposa, ¿un mero adorno para su casa perfecta? ¿O simplemente una pobre idiota que había sido engañada? No sé de dónde saqué el valor. Mis pies pesaban como el plomo, y cada paso era una agonía. Me oculté silenciosamente junto al marco de la puerta y espié por la rendija. Y entonces la peor escena de mi vida se desplegó ante mis ojos. Bajo la tenue luz amarilla de una farola del jardín, Damián y Zoraida estaban enredados en el mismo columpio que yo había elegido con tanto cariño. La camisa blanca de Damián estaba desabrochada, y Zoraida, vistiendo solo un fino camisón empapado por la lluvia que revelaba cada curva de su cuerpo, lo besaba. Era un beso apasionado, ardiente, sin la menor vacilación. Las manos de Damián, las mismas que sostenían las mías cada día, ahora recorrían el cuerpo de otra mujer. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón hasta hacerlo estallar en 1000 pedazos afilados. 7 años de amor, 7 años de sacrificio, 7 años de entrega. Todo se había convertido en cenizas en un instante. Reducido a una broma cruel. Pensé que gritaría, que entraría corriendo y les abofetearía. Pero no. Desde lo más profundo de mi ser, surgió una frialdad aterradora que apagó todas mis emociones. El dolor no desapareció, simplemente se solidificó, convirtiéndose en un bloque de hielo que paralizó cada uno de mis nervios. No lloré, el pecho ya no me dolía. Solo quedaba un vacío inmenso y una resolución glacial. No iba a dejar que me vieran derrumbarme. No les daría la satisfacción de regodearse en mi dolor. Retrocedí, paso a paso, en silencio. Mis manos ya no temblaban. Me di la vuelta con calma y bajé las escaleras. Mis pasos eran sorprendentemente firmes. Regresé al ático y cerré la puerta.
En el silencio solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Caminé directamente hacia la pesada puerta de hierro que comunicaba la casa con la azotea. Recordé cómo Damián se había jactado de instalar una cerradura de seguridad especial que solo podía abrirse desde dentro. Encontré la llave con forma de estrella en mi llavero. Un seco clac resonó en el silencio, y la puerta de la azotea quedó cerrada desde dentro. Ahora podrían disfrutar de su mundo para dos todo el tiempo que quisieran. Pero eso no era suficiente. Me acerqué al cuadro eléctrico general, en un rincón del salón. Salón, dormitorios, cocina y finalmente, el gran interruptor rojo etiquetado como general. Sin dudarlo, lo bajé con fuerza. Con un chasquido sordo, toda la casa se sumió en la oscuridad y el silencio absolutos. La tenue luz de la ciudad se filtraba por las ventanas, creando sombras fantasmales. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando. Podía imaginar sus rostros de pánico en la azotea al darse cuenta de que no solo se había ido la luz, sino que estaban atrapados. Pero ya no me importaba. Se lo merecían. Sin encender ninguna luz, me dirigí al dormitorio. La oscuridad se sentía como mi mejor amiga. Abrí el armario y saqué la maleta más grande. No metí mi ropa. En su lugar, abrí los cajones y saqué mis libretas de ahorro personales, el juego de joyas de diamantes que mi madre me había regalado, mi pasaporte y todos mis documentos de identidad. Luego, fui al despacho de Damián y abrí la pequeña caja fuerte cuya combinación era mi fecha de cumpleaños. Dentro estaban mis ahorros en moneda extranjera, la escritura de la casa, la documentación del coche y todos los papeles importantes. Lo saqué todo, sin dejar nada. Todo esto eran bienes que mis padres me habían dado antes del matrimonio, legalmente a mi nombre. Damián me había convencionado para guardarlos en su caja fuerte por seguridad. Ahora entendía qué tipo de seguridad tenía en mente. Metí todo cuidadosamente en una bolsa aparte dentro de la maleta. No cogí nada que él me hubiera comprado. No quería recuerdos de un traidor. Cuando terminé, llevé la maleta al salón. Eché un vistazo a nuestra foto de boda en la estantería. Mi sonrisa feliz en la foto me pareció falsa y ridícula. Cogí el marco, y por un momento quise estrellarlo contra el suelo, pero me detuve. Simplemente le di la vuelta, de cara a la pared. No iba a romper nada, no iba a hacer una escena. Me marcharía en silencio, como el viento, dejándole una casa vacía y fría y un desastre que tendría que solucionar él solo. Me colgué el bolso al hombro, agarré la maleta y me dirigí a la puerta. Antes de salir me detuve un momento. Saqué un pintalabios del bolso y escribí una breve frase en el gran espejo de la entrada. «Que os divirtáis». Entonces, abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí. Mi huida había comenzado. La oscuridad y la lluvia de fuera parecían darme la bienvenida a mi nueva libertad. Supe en ese instante que la Isadora de ayer había muerto. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo del pasillo era lo único que rompía el silencio de la noche. Al entrar en el ascensor, vi mi reflejo en el espejo. Una mujer con un rostro frío, sin una sola onda de emoción. Completamente diferente a la esposa amable y sonriente que veía cada día. El shock inicial había pasado, y en su lugar se había instalado una calma aterradora. Ya no había espacio en mi cabeza para el dolor o las lágrimas, solo para calcular mi siguiente movimiento. ¿A dónde ir? ¿A casa de mis padres? No, todavía no. No quería presentarme ante ellos como una fracasada, como la hija que había desobedecido a su padre y había acabado en la miseria. Tenía que recuperar todo lo que era mío. Tenía que hacer que aquellos que me habían pisoteado pagaran. Decidí alojarme en un hotel hasta que pudiera volver con la cabeza bien alta. Un lugar lo suficientemente lujoso y discreto para esconderme y empezar a trazar mi plan. El taxi cortaba el velo blanco de la lluvia, dejando atrás el lujoso complejo de apartamentos que una vez fue mi refugio y mi mundo entero. Ahora no era más que una jaula de oro vacía que aprisionaba a dos pecadores. Al registrarme en el hotel de 5 estrellas más exclusivo de Madrid, pedí la suite más alta, con vistas panorámicas a la ciudad. La habitación, espaciosa y opulenta, estaba llena de muebles exquisitos y una cálida iluminación. Un mundo en completo contraste con la vida sencilla y recogida que yo misma había elegido durante los últimos 7 años. Dejé la maleta y me acerqué directamente al enorme ventanal, contemplando la ciudad que brillaba como una galaxia a mis pies. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me había sentido así? La sensación de ser yo misma, la sensación de vivir en un mundo que realmente me pertenecía. Saqué de un compartimento secreto de mi bolso un teléfono nuevo, uno que había guardado hacía mucho tiempo para comunicarme solo con personas de mi antiguo mundo. Busqué un nombre en la agenda, Fabián Bernal, mi secretario. Fabián era joven, inteligente, ágil y absolutamente leal. Había trabajado para mí antes de que me casara.
Aunque yo había estado retirada durante 7 años, le había seguido pagando un sueldo en secreto, precisamente para un día como hoy. El teléfono sonó una vez y contestó al instante. La voz de Fabián era una mezcla de alegría y preocupación. Directora, por fin ha llamado. ¿Se encuentra bien? Su voz familiar fue como un chorro de agua tibia derritiendo el muro de hielo en mi corazón. Estoy bien, Fabián, respondí, con la voz un poco quebrada. Necesito que me ayudes con un par de cosas, de inmediato. Por supuesto. Ordene lo que sea, directora, respondió sin la menor vacilación. Primero investiga las finanzas personales de Damián Sotelo de los últimos 6 meses. Todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, cualquier transacción anómala. Segundo, quiero toda la información que puedas encontrar sobre una mujer llamada Zoraida Ulloa, que vive en el piso 2405 de mi edificio. Su pasado, sus relaciones, su estado civil, todo. Quiero un informe detallado sobre mi escritorio mañana a las 9 de la mañana. Entendido. Me pongo a ello ahora mismo, respondió Fabián con profesionalidad. No preguntó por qué, no mostró curiosidad. Por eso siempre había confiado en él. Y Fabián, añadí, mañana a las 8 de la mañana, ven aquí con el abogado Gonzalo Salazar. Dile que la hija de don Fernando Montenegro necesita verle urgentemente. ¿Se refiere a don Gonzalo Salazar, el del Grupo Montenegro? Preguntó Fabián, ligeramente sorprendido. Exacto, confirmé. Con decirle eso ella entenderá. Colgué y solté un largo suspiro. La maquinaria había empezado a moverse. El abogado Gonzalo Salazar era el asesor legal principal de nuestro grupo, un viejo zorro de los negocios. Había superado innumerables batallas junto a mi padre. No era solo un abogado, era como un tío para mí, un confidente en quien podía confiar plenamente. Pensar en mi padre me trajo una oleada de amargura. Recordé el día que decidí dejarlo todo para irme con Damián. Mi padre, siempre estricto pero que me amaba incondicionalmente, me miró con ojos llenos de decepción. Isadora, no voy a impedir que ames. Pero el amor no lo es todo. Ese hombre, Damián Sotelo, tiene demasiada ambición en la mirada. Me temo que no se acerca a ti solo por amor. ¿Has vivido entre algodones? ¿Podrás soportar una vida normal? Me da miedo que sufras, hija. En aquel entonces yo era joven y creía en un futuro de color de rosa. Le rebatí. Le dije que no necesitaba dinero, que solo su amor era suficiente, que le demostraría que mi elección era la correcta. Y me fui de casa. Durante los últimos 7 años apenas tuve contacto con mi familia. A veces llamaba a mi madre y le mentía, diciéndole que era muy feliz. Mi orgullo era demasiado grande para admitir que me había equivocado. Pero ahora, ese orgullo había sido hecho añicos por la traición de Damián. Mi padre tenía razón. Había visto la verdadera naturaleza de Damián desde el principio. El arrepentimiento y la culpa me inundaron. Les había hecho tanto daño a mis padres. Pero me dije a mí misma que no era momento para ser débil. Tenía que ser fuerte. Tenía que recuperarlo todo. No solo por mí, sino por el honor de mi familia. Para demostrar que la hija de mi padre, aunque hubiera caído, sabía cómo levantarse e incluso volverse más fuerte que antes. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, trazando en mi mente cada paso de mi plan de venganza. Un plan meticuloso, cruel y sin vuelta atrás. Me habían tomado por tonta. Pues bien, les demostraría lo terribles que podían ser las consecuencias cuando una tonta inteligente se enfadaba. En este juego, yo no sería una simple jugadora. Sería la que dictara las reglas. Y con el apoyo del mundo que había abandonado, sabía que la victoria ya estaba en mis manos. Mientras yo, sentada en mi lujosa suite de hotel, planeaba cada movimiento de la guerra. En otro lugar, en la fría azotea de un edificio, la tragicomedia de 2 traidores no había hecho más que empezar. Podía imaginar la escena vívidamente, como si la viera a cámara lenta. Cuando las luces del ático se apagaron y la música suave que salía del altavoz Bluetooth de Damián se detuvo, seguramente pensaron que era un simple apagón en todo el edificio. Vaya, se ha ido la luz, cariño, diría Zoraida con voz melosa, acurrucándose aún más contra Damián en busca de protección. Con la confianza de un hombre experimentado, Damián probablemente se habría reído y la habría tranquilizado. No te preocupes, mi amor, volverá enseguida. Es incluso más romántico así, ¿no crees? Disfrutando de la lluvia y la ciudad en la oscuridad. Probablemente disfrutaron de su pecaminoso romance unos minutos más, sin saber que aquellos serían sus últimos momentos de paz. Pero pasaron 5 minutos, 10, 30, y la electricidad no volvía. La lluvia arreciaba y el frío empezaba a calarles en los huesos.
El fino camisón de Zoraida no era rival para el frío cortante. Empezó a temblar y a quejarse. «Tengo mucho frío, Damián». «¿Por qué no vuelve la luz? Bajemos ya». Fue entonces cuando Damián empezó a sospechar que algo iba mal. Se separó de Zoraida y se acercó a la puerta de hierro que daba a la casa. La empujó con fuerza, pero no se movió. Intentó girar el pomo, pero estaba firmemente cerrado. El pánico empezó a dibujarse en su rostro. «Está cerrada», exclamaría. «¿Cómo es posible? Si la dejé entornada al subir». Zoraida sin duda correría a su lado. Juntos empujarían, tirarían y sacudirían la puerta, pero todo sería en vano. La robusta puerta de hierro, diseñada para mantener a los ladrones fuera, se había convertido en un muro infranqueable que los aprisionaba a ellos, los verdaderos culpables. El pánico real se apoderó de ellos. La lluvia seguía cayendo a cántaros y los relámpagos iluminaban sus rostros pálidos de frío y terror. «¿Qué hacemos, Damián? Estamos atrapados». Empezaría a llorar Zoraida, su faceta seductora desaparecida, dejando solo a una mujer débil y patética. Presa del pánico, Damián probablemente gritaría mi nombre. «Isadora, ¿estás ahí? Abre la puerta. Isadora». Pero solo obtendría como respuesta el sonido de la lluvia y un silencio aterrador desde el apartamento. Empezaría a golpear la puerta con todas sus fuerzas, embistiendo con el hombro, pateándola, pero la puerta, como si se burlara de su impotencia, no cedería. Exhaustos y desesperados, no tendrían más remedio que acurrucarse en un rincón, abrazándose para darse calor, pero ese calor no podría disipar el frío de la culpa y el miedo que crecía en sus corazones. Estuvieron atrapados en la oscuridad y la lluvia durante casi 3 horas. Entonces, un atisbo de esperanza. Damián recordó de repente la existencia de una salida de emergencia que daba a la escalera comunitaria del edificio. Corrieron hacia allí. Afortunadamente, esa puerta no estaba cerrada. Como náufragos aferrándose a una tabla, la abrieron y salieron corriendo. Bajaron tambaleándose por la escalera de emergencia, empapados y temblando. Al llegar al piso 25 y pararse frente a la puerta de nuestro apartamento, Damián introdujo la llave a toda prisa. La puerta se abrió, pero dentro todo estaba oscuro y helado. A tientas, buscó el interruptor para encender la luz. No pasó nada. Se dio cuenta de que no era un apagón general, sino que solo su casa se había quedado sin electricidad. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Corrió hacia el cuadro eléctrico. El interruptor general rojo estaba en la posición de apagado. Lo subió. Las luces del salón se encendieron de golpe, revelando una escena que dejó a Damián y a Zoraida boquiabiertos. La casa, normalmente ordenada y cálida, ahora se sentía extrañamente vacía y desoladora. La foto de boda en la estantería estaba vuelta hacia la pared. Y en el gran espejo de la entrada, escrito con un intenso pintalabios rojo, se leía: «Que os divirtáis». «¿Dónde está Isadora?», gritó Damián, corriendo hacia el dormitorio. La habitación estaba vacía. El armario, abierto de par en par, solo contenía su ropa. El joyero de Isadora estaba vacío. La pequeña caja fuerte estaba abierta, sin un solo papel dentro. Todo rastro de mí había sido borrado. Solo quedaba en el aire un tenue aroma a lirios. «Se ha ido». «Lo sabe todo». Damián se dejaría caer al suelo, agarrándose la cabeza empapada entre las manos. Pánico, terror y la furia de haber sido descubierto explotaron dentro de él. Zoraida se quedó en el umbral de la puerta, con el rostro pálido. «¿Qué hacemos, Damián?» «Lo sabe todo. No nos dejará en paz. Con lo rica que es, su familia». «Cállate», la interrumpiría Damián. Se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación como una fiera enjaulada. «No, no puedo dejar que todo se destape así». Empezó a calcular. Seguro que solo está enfadada. Se habrá ido a casa de una amiga. Sí, se autoconvencía. Ahora lo que tenemos que hacer es hacernos las víctimas. Se volvió hacia Zoraida, su mirada ya afilada y calculadora. «Escúchame bien. A partir de ahora, tú vas a interpretar a la perfección el papel de la vecina buena y preocupada. Y yo seré el pobre marido abandonado sin una palabra de explicación. Tenemos que adelantarnos a ella. Tenemos que hacer que todo el mundo crea que la culpa es suya». Y así comenzaba su segunda obra de teatro. Damián cogió su teléfono y empezó a llamar a mis amigas más cercanas. Con una voz cargada de preocupación y dolor, inventó una historia sobre cómo yo, de repente, me había vuelto caprichosa, me había enfadado sin motivo y me había marchado de casa. La obra de las víctimas estaba perfectamente orquestada, pero lo que no sabían es que su única espectadora, yo, los observaba tranquilamente desde la distancia, preparando un contraataque que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. A la mañana siguiente,
Cuando los primeros rayos de sol iluminaron mi lujosa suite, me despertó el timbre. Eran Fabián Bernal y el abogado Gonzalo Salazar, puntuales a su cita. Me puse a toda prisa un albornoz de seda y abrí la puerta. Fabián hizo una reverencia, con un grueso maletín en una mano y una bolsa con el desayuno caliente en la otra. Detrás de él estaba don Gonzalo. Pasaba de los 60, con el pelo canoso, pero sus ojos seguían siendo agudos e inteligentes, con el aplomo de alguien acostumbrado a 1000 batallas. «Mi querida Isadora», dijo con voz cálida, y en su mirada había una genuina preocupación paternal. «Fabián me ha puesto al día. ¿Cuánto has debido de sufrir?» Su presencia y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. «Pasen, por favor, don Gonzalo, Fabián». Los conduje al gran sofá del salón. Mientras Fabián preparaba el desayuno, don Gonzalo no perdió ni un segundo. Fue directo al grano. «Cuéntamelo todo, niña. Cuanto más detallado, mejor». Respiré hondo y empecé a relatar la historia de los últimos 7 años. Desde mi decisión de dejar mi casa hasta mi matrimonio aparentemente perfecto, la aparición de Zoraida, las circunstancias sospechosas y, finalmente, la fatídica noche en la azotea y mi huida. Hablé con calma, sin derramar una lágrima, sin un solo lamento. Solo expuse los hechos, crudos y dolorosos. Don Gonzalo escuchó con suma atención, asintiendo de vez en cuando, su mirada cada vez más afilada. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego golpeó suavemente la mesa. ¡Qué descarado! Atreverse a engañar a la hija de don Fernando Montenegro. Hay que tener agallas. Se volvió hacia mí y dijo con voz firme: «No te preocupes, yo me encargo de esto. Ese miserable y esa mujer pagarán por lo que han hecho. Pero primero hay que cortarle el grifo. Un tipo como él, ambicioso y que vive del dinero, lo pierde todo si se queda sin fondos». Era exactamente lo que yo había estado pensando. «¿Qué debo hacer, don Gonzalo?», pregunté. Don Gonzalo tomó un sorbo del té que Fabián acababa de servir y dijo lentamente: «La casa y el coche están a tu nombre. Son bienes privativos de antes del matrimonio, así que no puede tocarlos. El problema son las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. Si no recuerdo mal, le diste una tarjeta familiar de la cuenta Black de nuestro banco, sin límite de gasto, ¿verdad?» «Sí, es cierto», asentí. «Fue mi mayor error. Una muestra de confianza absoluta que había sido cruelmente explotada. Lo primero que tienes que hacer», dijo don Gonzalo, «es llamar inmediatamente al director de tu sucursal y pedir que cancelen todas las tarjetas familiares a nombre de Damián Sotelo. Como titular principal y clienta VIP, tu petición se ejecutará al instante. Y que bloqueen también la cuenta conjunta que tenéis». Hice exactamente lo que me dijo. Llamé al director, un francés llamado Didier con el que tenía buena relación. Le expliqué brevemente la situación y él, sin hacer muchas preguntas, dijo en un español correcto: «Entendido, Sra. Montenegro. En 5 minutos estará todo solucionado». Efectivamente, a los pocos minutos, una notificación del banco llegó a mi móvil. A petición suya, la tarjeta familiar ha sido cancelada. La cuenta conjunta ha sido bloqueada temporalmente. Mientras tanto, Fabián abrió su portátil y me mostró la información que había recopilado durante la noche. «Directora, abogado, aquí está el informe preliminar». Giró la pantalla hacia nosotros. En los últimos 6 meses, Damián Sotelo ha retirado cerca de 500.000 euros en efectivo de la cuenta conjunta sin justificación aparente. Con la tarjeta de crédito familiar, ha gastado más de 350.000 euros, principalmente en artículos de lujo como bolsos, relojes y joyas, y en estancias en resorts de 5 estrellas. Casualmente, estos gastos se realizaron en los días en que le decía a usted que estaba de viaje de negocios. Fabián continuó: «En cuanto a la mujer, Zoraida Ulloa, su pasado es bastante turbio. No es madre soltera, aún no se ha divorciado, y su marido actual trabaja en el extranjero. El niño, Theo, no es su hijo biológico, sino el hijo de su hermana fallecida, a quien ella adoptó. Hay indicios de que ha estado involucrada en varios casos de estafa sentimental a hombres adinerados en el pasado. Todo encajaba. Habían montado una obra de teatro perfecta para engañarme. Mi compasión había sido cruelmente utilizada». «Muy bien, Fabián», asintió don Gonzalo. «Sigue investigando a fondo el pasado de esa mujer. Seguro que hay más trapos sucios». En ese mismo instante, pude imaginar la escena en otro lugar. Quizás Damián, para compensar a Zoraida por la horrible noche en la azotea, la había llevado de compras. Con toda su confianza, le entregaría la tarjeta Black al dependiente, solo para encontrarse con la negativa. «Lo siento, señor, esta tarjeta ha sido rechazada». Su sorpresa, su desconcierto y finalmente su pánico cuando todas sus otras tarjetas arrojaran el mismo resultado.
Su pesadilla financiera había comenzado oficialmente. Mi primer contraataque fue silencioso, pero certero, golpeando donde más le dolía. Sabía que la verdadera naturaleza de Damián Sotelo, un hombre incompetente sin dinero pero lleno de ambición, no tardaría en salir a la luz. Y la relación entre él y Zoraida, cimentada en el dinero, se resquebrajaría rápidamente. Tomé un sorbo de café. Su amargor ya no me resultaba desagradable. Al contrario, sentía un regusto dulce a satisfacción. El juego acababa de empezar, pero yo sabía que había ganado el primer asalto con brillantez. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Permanecí en el hotel, trabajando con Fabián y don Gonzalo, recopilando más pruebas y diseñando la estrategia para la batalla legal que se avecinaba. Corté toda comunicación con Damián. Me lo imaginaba revolviéndose como un loco en el caos financiero que le había dejado. Conociendo su carácter, sabía que no se rendiría fácilmente. Seguramente estaría buscando todas las formas posibles de contactarme. Pero mi nuevo teléfono era un mundo aparte, un mundo al que él nunca podría llegar. Este silencio era la tortura psicológica más efectiva. Lo mantenía en un estado de ansiedad y miedo, sin poder predecir cuál sería mi siguiente movimiento. Mientras tanto, el equipo de Fabián trabajaba con una eficiencia implacable. Movilizó sus mejores contactos e incluso contrató a una agencia de detectives privados para escarbar en cada rincón de las vidas de Damián y Zoraida. Y lo que encontraron fue mucho más terrible de lo que yo había imaginado. Una tarde, Fabián me trajo un grueso dossier, cuidadosamente encuadernado. «Directora, el informe final», dijo con una expresión seria. «Le recomiendo que se prepare mentalmente para la información que contiene». Un mal presentimiento me recorrió. Abrí el dossier. La primera página era un complejo organigrama de las relaciones de Zoraida Ulloa, enrevesado como una telaraña. Pero lo que me dejó sin aliento fue un nombre familiar, conectado a Zoraida con una línea gruesa y rodeado por un círculo rojo. Damián Sotelo. Y junto a su nombre no ponía amante, como esperaba, sino socio comercial. Pasé rápidamente a la siguiente página. Era una copia de un acuerdo de colaboración firmado entre ambos. La fecha era de más de un año antes de que Zoraida se mudara a nuestro edificio. El contenido del contrato era inequívoco. Cláusula 1. La parte B, Zoraida Ulloa, se compromete a acercarse y establecer una relación emocional con la esposa de la parte A, Damián Sotelo, Isadora Montenegro. Cláusula 2. El objetivo final es provocar que Isadora Montenegro solicite el divorcio o crear pruebas de una infidelidad por su parte, para que el divorcio se resuelva a favor de la parte A. Cláusula 3. En caso de éxito, la parte B recibirá el 10% del valor total de los bienes que la parte A obtenga en la división de bienes tras el divorcio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El papel en mis manos pesaba 1 tonelada. Tuve que leerlo varias veces para creer lo que veían mis ojos. No era una simple infidelidad. Era una conspiración. Una trampa sistemáticamente organizada, con contrato y cláusulas claras. El hombre que había sido mi compañero de vida había contratado a otra mujer para seducir a su propia esposa, para fingir una aventura, todo con el fin de crear un pretexto para el divorcio y arrebatarme mi patrimonio. Sentí una oleada de náuseas. No solo me había traicionado emocionalmente, sino que había intentado tenderme una trampa. Quería convertirme en la cónyuge culpable para poder quedarse legalmente con todo lo que era mío. Mis 7 años de amor, mi sacrificio. A sus ojos, no eran más que una presa gorda, un objetivo a derribar. Su maldad y su cálculo superaban los límites de lo humano. Traté de mantener la compostura y seguí pasando las páginas. El dossier revelaba otra verdad impactante. Damián Sotelo no era el arquitecto brillante y hecho a sí mismo del que siempre se había jactado. La mayoría de los grandes proyectos que había conseguido en los últimos años habían sido arrebatados a otros colegas mediante tácticas despreciables. El informe detallaba al menos 3 casos. Damián robando ideas de diseño, sobornando a clientes e incluso fabricando pruebas falsas para desacreditar a sus competidores. Había construido su carrera sobre mentiras y el sufrimiento ajeno. El hombre al que una vez admiré no era más que un impostor mediocre y vil, envuelto en una deslumbrante fachada. La última parte del dossier contenía información sobre las deudas de Damián. Había sufrido enormes pérdidas invirtiendo en bolsa y en el sector inmobiliario, y tenía una deuda masiva con prestamistas. Esa era la verdadera razón, el motor que le impulsaba a llevar a cabo esta conspiración a toda costa. Necesitaba mi dinero, mucho dinero, para tapar el pozo sin fondo que él mismo había cavado. Cerré el dossier. Sentí que me flaqueaban las fuerzas. La verdad era demasiado cruel, demasiado brutal. Había amado y me había casado con un demonio.
con un estafador profesional. Todos los hermosos recuerdos de nuestra vida juntos estaban ahora manchados, corrompidos por la mentira. «Directora, ¿se encuentra bien?», preguntó Fabián, preocupado, a mi lado. Negué con la cabeza y esforcé una sonrisa, pero las lágrimas, esta vez, no pude contenerlas. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de rabia, de un odio que había alcanzado su punto álgido. «Estoy bien», dije, secándome las lágrimas, mi voz fría y decidida. «Solo estoy pensando que, para celebrar el plan perfecto de mi marido, tendré que prepararle un regalo muy especial. Si ellos querían jugar a lo grande, yo estaba dispuesta a jugar con ellos. Pero esta vez, yo no sería una simple pieza de ajedrez, sería la que volcaría el tablero entero». La llama de la venganza ardía en mi interior más feroz que nunca. Sabía que, con estas pruebas en la mano, no solo podía dejar a Damián en la ruina, sino enviarlo a la cárcel. Pero eso sería demasiado fácil. Quería que sintiera la destrucción lenta, el abandono de todo el mundo, la impotencia absoluta que él había planeado para mí. Cuando el shock del informe del detective pasó, solo quedó en mí una fría determinación y una especie de entumecimiento. Ya no lloraba. Las lágrimas eran para los débiles, y ahora en mí solo había acción. Damián Sotelo había construido su carrera y su imagen sobre la mentira y una reputación inflada. Pues bien, yo empezaría por ahí mismo. Le arrancaría su máscara perfecta y mostraría al mundo la sucia cara que se escondía debajo. Pero no lo haría de forma ruidosa. Un ataque frontal lo pondría en alerta y, hasta que no presentara pruebas contundentes, podría meterme en problemas legales por difamación. Lo haría de forma lenta, sutil, como un veneno que se filtra poco a poco, de una manera que él nunca podría detener. Pasé la noche investigando las comunidades y portales online donde Damián era más activo. Era un hombre jactancioso, que a menudo publicaba artículos compartiendo sus experiencias, presumiendo de los edificios que diseñaba y construyendo una imagen de arquitecto joven y talentoso con vocación. En particular, tenía una influencia considerable en un foro profesional anónimo para arquitectos y profesionales de la construcción. Ese sería el escenario perfecto para mi obra. Usando una nueva tarjeta SIM, creé una cuenta anónima con un nombre completamente nuevo: La Voz de la Verdad. Me creé una personalidad, una arquitecta recién licenciada, apasionada pero desencantada con el lado oscuro de la profesión. Y entonces, empecé a escribir una larga publicación. La redacté desde la perspectiva de un informante anónimo. No mencioné a Damián Sotelo directamente. Solo usé iniciales sugerentes. El arquitecto estrella D.S. o la historia no contada del profesional del plagio. El título era provocador, diseñado para despertar la curiosidad. No hice acusaciones precipitadas. Desarrollé uno de los 3 casos que el equipo de Fabián había investigado como una historia concreta. Era la historia de un joven arquitecto, Abel Lorca, que había puesto toda su pasión en crear un diseño innovador para un resort de lujo. Pero su colega y superior, el arquitecto D.S., le había robado el diseño con artimañas, lo había modificado ligeramente y lo había presentado al cliente como suyo. Abel Lorca, desolado e impotente, había dejado la empresa y caído en una depresión. Escribí con un estilo que transmitía una profunda empatía por la víctima y una gran indignación hacia el culpable. Entretejé en la historia detalles muy realistas que solo un conocedor del sector podría saber, detalles que Fabián había recopilado de antiguos colegas de Damián. Incluso tuve la sutileza de mencionar de pasada algunas características de D.S. Su afición por los relojes Patek Philippe de edición limitada, y su costumbre de hablar constantemente de su filosofía de arquitectura sostenible y ecológica. Era exactamente la imagen que Damián había construido para sí mismo. Para aumentar la credibilidad, creé varias cuentas fantasma más y dejé comentarios de confirmación, haciéndome pasar por antiguos compañeros. En cuanto lo he leído, he sabido de quién hablabas. Todo el mundo en la empresa supo lo de Abel en su momento, pero nadie se atrevió a decir nada. Oh, y no solo plagió diseños. Hay muchas más historias, esperando la siguiente entrega. Publiqué el post a las 10 de la noche, la hora de mayor actividad en el foro, y como esperaba, causó una tormenta inmediata. En solo unas horas, la publicación acumuló miles de visitas y cientos de comentarios y compartidos. Las iniciales de ese se convirtieron en el tema más candente. La gente empezó a especular y, gracias a los detalles tan característicos que yo había sembrado, el nombre de Damián Sotelo no tardó en salir a la palestra. Al principio, algunos lo defendieron, diciendo que eran rumores falsos, que alguien intentaba manchar su reputación. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Una cuenta con el nombre real de Abel Lorca dejó un comentario breve pero contundente. Todo lo que se dice en esta publicación es cierto.
Gracias por tener el valor de contarlo. Era él, el verdadero Abel Lorca, la víctima de la historia. Probablemente, después de años de silencio, al ver su historia expuesta, no pudo soportarlo más. Su comentario fue el martillo final que destrozó todas las dudas. La oleada de críticas contra Damián Sotelo se volvió más fuerte que nunca. Sentada en la habitación del hotel, lo observaba todo desde la pantalla de mi portátil. Podía imaginar la cara de Damián en ese momento. Estaría fuera de sí, furioso por la difamación, aterrorizado de que su sucio pasado saliera a la luz. Intentaría contactar con los administradores del foro para que borraran la publicación, pero lo que no sabía es que yo ya había previsto esa situación. Ya había enviado la historia a varios periodistas conocidos, especializados en el sector de la arquitectura y la construcción. A la mañana siguiente, varios medios de comunicación online, más pequeños, empezaron a publicar la historia con titulares aún más sensacionalistas. El escándalo de plagio que sacude el mundo de la arquitectura, las dos caras del arquitecto estrella de S, talento o producto de un marketing sucio, era su propia medicina. La reputación que tanto valoraba se estaba desmoronando, precisamente por los mismos métodos que él usaba. Su credibilidad en el sector empezó a tambalearse. Clientes y socios, sin duda, empezarían a hacer preguntas. Mi primer ataque había dado en el blanco, pero esto era solo el aperitivo. El plato principal aún estaba por llegar. Sabía que Damián y Zoraida, acorralados, no se quedarían de brazos cruzados. Contraatacarían, y yo los estaba esperando. Antes de que la tormenta en la comunidad de arquitectos amainara, otra tormenta, más feroz y cruda, estalló desde una dirección que no esperaba. Mientras Damián Sotelo estaba ocupado lidiando con la crisis mediática, dando explicaciones a sus socios y tratando de eliminar las publicaciones desfavorables, su amante y cómplice, Zoraida Ulloa, jugó una carta increíblemente estúpida. Probablemente, con el grifo del dinero cortado y Damián al borde del colapso, su pánico y su naturaleza codiciosa salieron a la superficie. Decidió tomar la iniciativa y buscar su propia salida. Y su objetivo fue mi familia. No tenía ni idea del verdadero trasfondo de mi familia. A sus ojos, yo era solo la hija de una familia adinerada venida a menos, que había roto lazos con los suyos. Pero, a través de las quejas de Damián, sabía que yo tenía parientes en el campo. Según la descripción de Damián, eran gente con algo de dinero, pero muy provincianos y fáciles de engañar. Zoraida lo vio como su última tabla de salvación. Con la escasa información que Damián había dejado caer, averiguó la dirección de la casa de mis padres. Una señorial finca de estilo francés en la Sierra de Guadarrama, el lugar que mi padre había elegido para retirarse del ruido de la ciudad. En su mente simple, Zoraida asumió que era solo una casa de campo un poco grande de una familia de nuevos ricos. Decidió ir allí y montar un escándalo. Su plan era hacerse pasar por la pobre víctima cuya sobrina le había robado el marido, con la intención de sacarles una compensación económica. Se preparó a conciencia para su actuación. Ropa vieja y gastada, cara lavada para parecer demacrada y pálida. Incluso se llevó a su sobrino Teo, su herramienta habitual. Una mañana soleada, mientras mi madre cuidaba sus preciadas orquídeas en el jardín, Zoraida apareció en la puerta principal. En lugar de llamar al timbre, empezó a gritar y a llorar, buscando atraer la atención de los vecinos. Por Dios, vengan a ver esto. La sobrina de esta casa le ha robado el marido a una pobre mujer y ahora se esconde como una rata. Señora, ¿está en casa? Salga y hable conmigo. Mi madre, doña Elvira, es una mujer astuta y autoritaria. No es una simple ama de casa. Es la vicepresidenta del grupo, la mujer que construyó este imperio desde cero junto a mi padre. Al oír el alboroto, simplemente frunció el ceño y le hizo un gesto a la doncella para que abriera la puerta. Zoraida, al ver la puerta abrirse, se alegró como si hubiera encontrado oro. Cogió a Teo de la mano, entró tambaleándose en el patio y se arrodilló de golpe frente a mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Señora, por favor, haga justicia. Su sobrina Isadora Montenegro me ha robado a mi marido, al padre de este niño. Ahora ha desaparecido. Está arruinando a mi marido y nos ha dejado a mi hijo y a mí sin nada. Usted también es mujer. Apiádese de nosotros. Dígale a esa chica que me devuelva a mi marido. Mi madre la observó en silencio, sin decir una palabra, mientras ella representaba su papel. Su mirada era tan afilada como un cuchillo, capaz de ver a través del alma de cualquiera. Se sentó tranquilamente en un banco de piedra del jardín e hizo un gesto a la doncella para que le trajera una taza de té. Levántese, dijo mi madre finalmente. Su voz no era ni fría ni cálida, pero tenía un peso invisible. En mi casa no tenemos la costumbre de que las visitas se arrodillen.
¿Así que mi hija Isadora es su sobrina? Sí, sí, eso es, respondió Zoraida a toda prisa, creyendo que había dado en el clavo. Ella me dijo que usted era su pariente del campo. Ya veo, dijo mi madre, tomando un sorbo de té y dejándolo lentamente. Entonces, debe de haber un error. Isadora Montenegro no es mi sobrina. Zoraida se quedó helada, con una expresión de desconcierto. ¿Cómo? No, ¿no lo es? Es mi única hija, la interrumpió mi madre. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra era un martillazo. Isadora Montenegro es la única hija mía y de don Fernando Montenegro, el presidente del Grupo Montenegro. Y ahora, dígame usted, ¿quién es para atreverse a venir aquí a difamar a mi hija? El cuerpo entero de Zoraida se petrificó. Sus ojos se abrieron como platos y su boca quedó entreabierta, incapaz de articular palabra. ¿La única hija del presidente del Grupo Montenegro? Esas palabras resonaron en sus oídos como un trueno. ¿Con quién demonios se había metido? Viendo a Zoraida sin palabras, mi madre continuó, su voz varios tonos más fría. ¿Dice que mi hija le ha robado a su marido? ¿Y quién es su marido? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde está su certificado de matrimonio? ¿Puede enseñármelo? Mi marido es Damián Sotelo, el arquitecto, balbuceó Zoraida. Ah, Damián Sotelo. Se burló mi madre. Era una risa de desprecio. ¿Ese arquitecto mediocre por el que mi hija renunció a toda su fortuna? ¿Cree que no lo conozco? Y bien, ¿tiene el certificado de matrimonio? ¿O es usted simplemente una amante que se metió en la felicidad ajena y ahora viene aquí a hacerse la víctima? Cada palabra de mi madre era una bofetada invisible en la cara de Zoraida. Todos sus discursos preparados se habían vuelto inútiles. Su teatro se había derrumbado por completo frente a un oponente de una liga completamente diferente. Entonces mi madre se levantó y se acercó a Zoraida. Su mirada era glacial. ¿Creía que no sabía quién es usted? Zoraida Ulloa, 28 años, natural de Cáceres, actualmente casada con un ingeniero destinado en Japón, sin divorciar, con antecedentes penales por estafa y apropiación indebida, con una condena suspendida. Mi madre recitó su historial personal de corrido. Era la información que Fabián había investigado y que yo le había enviado a mi madre. Zoraida se desmoronó por completo. Se desplomó en el suelo, temblando, sin atreverse a mirar a mi madre a los ojos. Usted y ese tal Damián Sotelo planearon engañar a mi hija, ¿verdad? ¿Pensaban que no nos enteraríamos? Dijo mi madre con voz amenazante. Le daré dos opciones. La primera, lárguese de aquí ahora mismo y no vuelva a aparecer delante de mi hija nunca más. La segunda, llamo a la policía. Con sus antecedentes y las pruebas que tenemos, ¿cuántos años cree que pasará en la cárcel? No hizo falta decir más. Como una rata acorralada, Zoraida se levantó de un salto, agarró la mano del aterrorizado Teo y salió corriendo por la puerta principal. Huyó sin mirar atrás como si la persiguiera el diablo. Su obra de teatro había terminado de la forma más patética posible. Mi madre la observó marcharse. No había ni una pizca de compasión en sus ojos. Cogió su teléfono y llamó al jefe de seguridad del grupo. Asigne a 2 guardias de seguridad más a la finca. A partir de ahora, que ningún extraño se acerque a esta zona. Especialmente una mujer llamada Zoraida Ulloa. Mi madre había entrado en acción. Y yo sabía que cuando mi madre entraba en acción, para el enemigo solo quedaba un camino: la aniquilación. La humillante derrota de Zoraida en casa de mis padres fue un golpe devastador para su alianza criminal con Damián Sotelo. Al descubrir mi verdadera identidad, Zoraida se derrumbó, aterrorizada. Ya no se atrevía a intentar ninguna artimaña, viviendo con el miedo constante de que la policía llamara a su puerta. Su relación con Damián también se hizo añicos. Tuvieron una violenta discusión. Zoraida acusó a Damián de haberla engañado, de haberla arrastrado a una batalla contra fuerzas que no podían permitirse enfrentar. Damián, por su parte, culpó a Zoraida de haber actuado de forma estúpida e impulsiva, empeorando las cosas. Su amor, construido sobre mentiras y cálculos, estalló como una burbuja de jabón ante la primera tormenta. Mientras tanto, Damián estaba realmente acorralado. La tormenta mediática en la comunidad de arquitectos no cesaba. Su credibilidad en el sector estaba gravemente dañada. Los socios cancelaban contratos, los proyectos se paralizaban, y los fondos que provenían de mí se habían cortado. La fecha de pago de sus deudas con los prestamistas se acercaba. Hombres de aspecto rudo empezaron a merodear por su oficina y su casa, exigiéndole el dinero. La presión desde todos los frentes, el trabajo, el dinero, el amor y el miedo al poder de mi familia empujó a Damián al borde de la locura. No comía,
No dormía, perdió mucho peso y su aspecto, antes pulcro y seguro, desapareció. En su lugar, había un hombre demacrado y pálido, con los ojos siempre inyectados en sangre por la preocupación y el insomnio. Desesperado y sin salida, Damián tomó la decisión más estúpida y temeraria. Sabía que uno de mis mayores activos a mi nombre era un terreno en la finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, un terreno valorado en decenas de millones de euros que mi padre me había regalado. En su locura, se le ocurrió la idea de falsificar mi firma para venderlo. Pensó que si conseguía ese dinero podría pagar todas sus deudas, huir lejos y empezar una nueva vida en otro lugar. Practicó mi firma una y otra vez. Después de 7 años de convivencia, estaba muy familiarizado con mi caligrafía. Estaba convencido de que podía crear una falsificación perfecta que nadie notaría. Contactó a un abogado de un pequeño bufete privado al que ya había sobornado en el pasado. Redactó un contrato para transferir los derechos de uso del terreno a una empresa fantasma que él mismo había creado. Todo se hizo en secreto y a toda prisa. Una tarde, Damián acudió al despacho de ese abogado para ejecutar su plan. Lo que no sabía es que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. El astuto don Gonzalo había previsto que Damián podría intentar algo desesperado con mis propiedades. Había puesto a gente a vigilar discretamente todos sus movimientos, especialmente los relacionados con bancos y propiedades inmobiliarias. Cuando descubrieron que Damián contactaba con un bufete de mala reputación, instalaron inmediatamente un dispositivo de grabación en miniatura en la oficina. Todo el proceso Damián falsificando mi firma en el contrato con manos temblorosas. El abogado corrupto estampando el sello a toda prisa, fue grabado con total claridad de imagen y sonido. La grabación, junto con una copia del contrato falsificado, fue enviada inmediatamente a don Gonzalo. Cuando tuve en mis manos la prueba irrefutable, sentí más amargura que satisfacción. ¿Qué cosas tan terribles puede hacer un ser humano cuando la codicia y la desesperación anulan la razón? Damián Sotelo había puesto un pie en el camino hacia la cárcel por su propia voluntad. Su caso ya no era una disputa civil por matrimonio y bienes. Era un grave delito penal de estafa, apropiación indebida y falsificación de documento público. Don Gonzalo me llamó. Había satisfacción en su voz. El pez ha mordido el anzuelo, Isadora. Esta vez no tiene escapatoria. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. No vamos a denunciarlo a la policía de inmediato, dijo con voz calculadora. Dejemos que crea que su plan ha funcionado. Dejemos que viva unos días en su fantasía, en su esperanza. Guardaremos este as en la manga para jugarlo en el momento más oportuno, cuando cause el mayor impacto. Tengo en mente un final espectacular para esta obra. Al oír sus palabras, supe que esta partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y que el final para Damián Sotelo no sería una simple derrota, sino la aniquilación total. En una espera fría y cruel, aguardé el día del juicio final para el hombre que me había traicionado. Tras falsificar con éxito la firma, Damián Sotelo pareció recuperar algo de confianza. Creyó que tenía en sus manos la llave para resolver todos sus problemas. Inmediatamente, llevó el contrato falsificado al banco y obtuvo un préstamo masivo usando el terreno como garantía. Con ese dinero, pagó a los prestamistas, aplacando la amenaza inmediata. También empezó a investigar sobre cómo emigrar a un país sin tratado de extradición con España, planeando una nueva vida. Vivió sus últimos días de libertad en una dulce fantasía, sin saber que una red invisible se estaba cerrando a su alrededor. Mientras tanto, yo dejé el hotel y volví a casa de mis padres. Decidí que era hora de enfrentar la realidad y volver a ser quien era. Mi regreso ya no era una huida, sino el retorno de una vencedora. Mi padre, después de escuchar toda la historia de mi madre y enterarse de lo que don Gonzalo había hecho, me abrazó en silencio. «Has madurado, hija mía», dijo con una voz que mezclaba orgullo y pena. «Siento no haberte protegido antes». «No es tu culpa, papá», respondí. «Fui yo la ingenua». Pero he aprendido la lección. Mi vida había comenzado un nuevo capítulo. Ya no era una ama de casa. Empecé a involucrarme en los asuntos del grupo junto a mis padres. Mis conocimientos de finanzas de la universidad y mi experiencia gestionando un hogar durante 7 años, aunque en campos diferentes, me fueron de gran ayuda. Me adapté rápidamente al trabajo, aporté ideas brillantes y me gané el respeto de los subordinados. Había recuperado a mi verdadero yo, la Isadora inteligente, decidida y segura. Y entonces, don Gonzalo dijo que era hora de bajar el telón. «Necesitamos un escenario», dijo en una reunión con mi padre y conmigo. «Un gran escenario, donde todo el mundo pueda presenciar su caída. Un tribunal es demasiado sobrio, no atraerá la atención de los medios.
Necesitamos un evento al que no pueda negarse a asistir. Una idea surgió en mi mente. ¿Qué tal una gala benéfica?, propuse. El Grupo Montenegro organiza cada año una gala para recaudar fondos para niños desfavorecidos. Este año podríamos hacerla más grande. Invitar a toda la élite empresarial, a los medios de comunicación, a los influencers. Mi padre y don Gonzalo se miraron y asintieron al unísono. Es una idea excelente, dijo don Gonzalo. Una fiesta benéfica, con su carácter humanitario, será el telón de fondo perfecto para desenmascarar a un monstruo. No podrá negarse a asistir. Si lo hace, se convertirá en un paria social, objeto de todas las críticas. El plan se puso en marcha rápidamente. El Grupo Montenegro anunció la celebración de una gala benéfica llamada Alas de Esperanza, y el evento fue promocionado masivamente en todos los medios. Se enviaron invitaciones a toda la alta sociedad de Madrid. Y, por supuesto, una invitación especialmente diseñada y lujosa fue entregada en mano a Damián Sotelo. Damián se sorprendió enormemente al recibirla. No entendía por qué lo invitaba. Pero pronto, su arrogancia y su fantasía nublaron su juicio. Creyó que era una señal de reconciliación. Que yo, después de todo lo que había pasado, me había dado cuenta de que no podía vivir sin él y le estaba dando una oportunidad para volver. También lo vio como la oportunidad perfecta para reaparecer en público, acallar los rumores desfavorables y restaurar su imagen de arquitecto de éxito. Decidió asistir sin dudarlo. Incluso convenció a Zoraida para que lo acompañara. Al principio, ella tenía mucho miedo, pero Damián le pintó un futuro prometedor. No te preocupes, se ha ablandado. Iremos allí y haremos una gran actuación. Yo le pediré perdón. Tú fingirás arrepentimiento. Delante de tanta gente, no podrá tratarnos mal. Es nuestra última oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. Zoraida, con su fuerte deseo de lujo y vanidad, se dejó convencer. También ansiaba poner un pie en un evento de tan alto nivel, estar al lado de Damián como su pareja. No sabían que esa invitación no era una rama de olivo, sino una sentencia de muerte, una invitación para asistir al funeral de su propio honor. La fiesta del destino estaba preparada, el escenario montado y los protagonistas y secundarios listos. Solo faltaba que se abriera el telón para la representación más trágica. Me miré por última vez en el espejo. Con un vestido de noche verde esmeralda y el pelo elegantemente recogido, parecía una reina antes de su batalla final, y sabía que esa noche yo sería la vencedora. La gala benéfica Alas de Esperanza se celebró en el salón de baile más suntuoso de un hotel de 5 estrellas. Deslumbrantes lámparas de araña de cristal, suave música clásica, vinos de la más alta calidad y gente vestida con sus mejores galas. Todo creaba un ambiente de lujo y distinción. Como representante de mi familia y anfitriona del evento, recibí a los invitados en el vestíbulo junto a mis padres. Cada invitado que llegaba me estrechaba la mano, elogiando mi impresionante regreso y el significado de la gala. Yo solo sonreía. Una sonrisa serena pero expectante. Mi mirada se desviaba de vez en cuando hacia la puerta, buscando a los 2 protagonistas de la noche. Y finalmente, llegaron. Cuando Damián Sotelo y Zoraida Ulloa entraron en el salón, atrajeron bastantes miradas. Damián llevaba un traje de diseño, intentando parecer seguro y sofisticado. Zoraida, con un vestido de noche excesivamente escotado y un maquillaje recargado, intentaba hacerse pasar por una dama de la alta sociedad, pero entre las verdaderas señoras parecía algo vulgar y fuera de lugar. Se acercaron a mí. Damián esbozó una sonrisa de arrepentimiento y bajó la voz en un tono teatral. Isadora, gracias por invitarme. Yo no le dejé terminar. Extendí la mano con un gesto frío y social. Buenas noches, señor Sotelo, Ezereta, Ulloa. Gracias por honrarnos con su presencia. Mi actitud distante dejó a Damián desconcertado por un momento, mientras que Zoraida me lanzaba una mirada de celos. Mis padres, a mi lado, simplemente asintieron con indiferencia y se giraron para saludar a otros invitados. Fueron completamente ignorados, tratados como un invitado más, y nada más. La fiesta continuó con espectaculares actuaciones y una animada subasta benéfica. Damián y Zoraida estaban sentados en una mesa apartada, pero cada uno de sus movimientos estaba bajo mi atenta mirada. Noté que Damián me miraba constantemente con expectación. Todavía creía erróneamente que yo lo llamaría al escenario, le daría la oportunidad de disculparse y representaríamos una obra de reconciliación. Pero se equivocaba. Cuando la gala llegó a su momento culminante, subí al escenario como anfitriona. Las luces me enfocaron y todas las miradas del salón se centraron en mí. Damas y caballeros, comencé, mi voz resonando fuerte y clara a través del micrófono.
En nombre del Grupo Montenegro y de la Fundación Benéfica Alas de Esperanza, quiero agradecerles sinceramente a todos por acompañarnos esta noche. Su apoyo es fundamental para que podamos ofrecer más hogares, comida y oportunidades educativas a los niños necesitados. Hice una pausa y recorrí el salón con la mirada. Mis ojos se detuvieron en la mesa de Damián Sotelo. Me miraba con una expresión llena de esperanza. Esbocé una sonrisa enigmática. Las historias sobre la bondad y la generosidad siempre son una fuente inagotable de inspiración. Pero detrás de ellas, también existen historias de engaño y traición. Esas historias, aunque dolorosas, se convierten en lecciones valiosas que nos hacen apreciar aún más los verdaderos valores. Y hoy, quiero compartir con ustedes una de esas historias, la historia de mi propia vida. Un murmullo recorrió el salón. La gente no entendía qué pretendía. Damián y Zoraida también se quedaron helados. Un mal presentimiento empezó a apoderarse de ellos. Hice una señal al equipo técnico. La enorme pantalla LED detrás de mí se iluminó. Pero en lugar de las fotos de niños desfavorecidos que todos esperaban, en la pantalla apareció una pareja en una romántica escena nocturna en una azotea bajo la lluvia. Eran Damián Sotelo y Zoraida Ulloa. Un grito ahogado de sorpresa resonó en todo el salón. Damián y Zoraida se levantaron de un salto, sus rostros sin una gota de sangre. El video continuó sin sonido, mientras unos subtítulos narraban la historia de una esposa que lo había sacrificado todo por su marido, solo para ser traicionada por él y por la vecina a la que había ayudado de todo corazón. La escena del video cambió, y en la pantalla apareció el acuerdo de colaboración entre Damián y Zoraida, con sus cláusulas repugnantes ampliadas. A continuación, se mostraron numerosas transacciones bancarias, que probaban cómo Damián había desviado el dinero de su esposa para agasajar a su amante y pagar deudas de juego. Luego, siguieron las pruebas que exponían cómo Damián había robado la propiedad intelectual de sus colegas para ascender en su carrera. Todo presentado de forma clara y lógica, como una acusación implacable. La audiencia en el salón pasó de la sorpresa a la indignación. Los susurros de condena se hicieron cada vez más fuertes. Dios mío, no puedo creerlo. Es un monstruo. Y esa mujer parecía tan desvalida, que arpía. Pero eso no fue todo. La pantalla cambió a la última escena. Una imagen nítida, grabada por una cámara oculta en un despacho de abogados. Damián Sotelo, con manos temblorosas, falsificando mi firma en un contrato de transferencia de propiedad. Era el golpe de gracia. Y esto, damas y caballeros, mi voz resonó, fría y firme, por encima de todo el ruido, es el hombre al que amé con todo mi corazón, cometiendo un acto de fraude, falsificando la firma de su esposa para robarle la última propiedad que le quedaba. Esto no es solo una violación de la moral, es una grave violación de la ley. Cuando el video terminó, un silencio sepulcral se apoderó del salón. Todas las miradas, cientos de pares de ojos, se clavaron en Damián Sotelo y Zoraida Ulloa. Ojos llenos de desprecio y repugnancia. El gran final no había sido de lágrimas ni de debilidad, sino de verdad. Una verdad cruda e irrefutable. Su obra de teatro había terminado. Y el final fue la humillación más absoluta. En el momento en que la pantalla LED se apagó y las luces del salón se encendieron de nuevo, todo estalló. El silencio inicial dio paso a una oleada de indignación. Murmullos y condenas implacables se dirigieron hacia Damián y Zoraida. Se quedaron de pie en medio del salón, como dos criminales juzgados en una plaza pública. El rostro de Damián estaba pálido como el papel, su cuerpo temblaba incontrolablemente, y un sudor frío le perlaba la frente. Intentó balbucear una excusa, pero de su garganta seca no salió ningún sonido. Zoraida se derrumbó por completo, cayendo al suelo y cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Era un llanto desconsolado, pero no despertó la más mínima compasión en nadie. Yo seguía en el escenario, contemplando con serenidad la tragedia que yo misma había orquestado. No sentía euforia, solo un frío vacío. Este era el final que se merecían. Damián Sotelo, nunca pensé que fueras ese tipo de persona, exclamó un empresario de edad avanzada, un socio importante de Damián, levantándose y señalándolo con una voz llena de decepción e ira. El contrato de diseño para el nuevo resort de nuestro grupo queda rescindido a partir de hoy. No colaboraremos jamás con alguien de tu calaña moral. Su declaración fue como una señal de partida. Inmediatamente, varios otros socios se levantaron uno tras otro, declarando que rompían toda relación comercial con Damián. Nuestra empresa también. El proyecto en curso será asignado a otra firma. Consideraremos demandarle por los daños causados. La carrera que Damián había construido con tanto esfuerzo, a base de mentiras y artimañas, se desmoronó en cuestión de minutos, como un castillo de arena ante las olas. Pero eso no fue lo peor.
En el momento de mayor caos, la puerta principal del salón se abrió de par en par. 2 policías uniformados entraron con semblante solemne. Detrás de ellos venía don Gonzalo Salazar. Todos se quedaron perplejos, sin entender qué estaba pasando. Un policía subió directamente al escenario, me tomó el micrófono y pidió silencio a la audiencia. Su voz resonó, clara y autoritaria. Somos de la Unidad de Delitos Económicos. Estamos aquí para ejecutar una orden de arresto contra el señor Damián Sotelo por los cargos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documento público. La orden de arresto fue leída, clara y contundente. El salón volvió a sumirse en el silencio, esta vez un silencio de shock. Los 2 policías bajaron del escenario y se dirigieron directamente hacia Damián. Él estaba ausente, con la mirada perdida, sin oponer resistencia. En el momento en que las frías esposas se cerraron en sus muñecas, pareció volver en sí. Se giró para mirarme. En sus ojos ya no había arrepentimiento ni súplica, sino un odio extremo, el odio de una bestia acorralada. Isadora Montenegro, has arruinado mi vida. Nunca te lo perdonaré, gritó, forcejeando como un loco. Pero ya era demasiado tarde. Los 2 policías se lo llevaron sin contemplaciones, dejando atrás el llanto desconsolado de Zoraida y cientos de miradas de desprecio. Zoraida, al ver a su amante arrestado, se arrastró como una loca hasta mis pies, se aferró al bajo de mi vestido y suplicó llorando. Isadora, lo siento. De verdad que lo siento. Perdóname, por favor. Fue todo idea de Damián. Él me obligó. Yo también fui engañada. Por favor, diles a los policías que me perdonen. Tengo un hijo que criar. La miré. La misma mujer que una vez fingió ser desvalida para abusar de mi amabilidad, ahora representaba otra obra, la del arrepentimiento tardío. Le aparté suavemente la mano y dije con voz desprovista de emoción: será mejor que le digas eso a tu abogado. Luego me dirigí al otro policía que aún estaba allí. Agente, esta mujer es cómplice en este caso de estafa. Tenemos el contrato. Creo que también debería ser llevada a la comisaría para ser interrogada. El policía asintió. Al oír eso, Zoraida se desmayó en el acto. La obra había terminado de verdad. Los 2 protagonistas, uno esposado y la otra desmayada, tuvieron el final más trágico posible, delante de toda la alta sociedad. Su caída no fue solo la de su reputación y su carrera, sino la aniquilación total de sus vidas. La gala benéfica se había convertido en una noche de juicio y justicia, una justicia que, aunque tardía, se había cumplido de forma dramática y perfecta. Después de que se llevaran a Damián y a Zoraida, el caos fue amainando, pero la conmoción seguía flotando en el ambiente. La fiesta no podía continuar. Los invitados, testigos de un drama tan impactante, se fueron marchando, llevándose consigo una historia que sería comentada durante mucho tiempo. Mis padres y don Gonzalo se acercaron. Mi padre me dio una palmada silenciosa en el hombro, un gesto que contenía tanto orgullo como consuelo. Mi madre me abrazó con fuerza y me dijo con voz entrecortada: todo ha terminado, hija. Lo has hecho muy bien. Asentí. Sentí un inmenso alivio. La pesadilla había terminado por fin, pero una última pregunta seguía sin respuesta en mi mente. Me volví hacia don Gonzalo. Abogado, el último vídeo. ¿Cómo consiguió una grabación tan nítida de él falsificando la firma? Pensé que sería imposible instalar una cámara en el despacho de un abogado. Don Gonzalo sonrió enigmáticamente. Para nosotros es imposible. Pero había alguien que sí podía. Hizo una señal a Fabián, quien trajo a un hombre desconocido ante mí. Tendría unos 40 años, con un rostro curtido por la vida, pero una mirada firme. Vestía de forma modesta, desentonando completamente con los lujosos invitados. Isadora, te presento a mi viejo amigo, César Garrido, dijo don Gonzalo. Buenas noches, Tra. Montenegro, dijo César inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era un poco áspera. Yo fui quien proporcionó esa grabación. Me quedé atónita. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ayudó? César suspiró y comenzó a contar una historia que me dejó aún más perpleja. No la estaba ayudando a usted. Me estaba ayudando a mí mismo. Yo soy el marido legal de Zoraida Ulloa. Mis padres y yo nos quedamos sin palabras. ¿El marido de Zoraida? ¿El hombre del que ella decía haberse divorciado? ¿El que había usado como excusa para crear su imagen de pobre madre soltera? ¿Cómo es posible?, balbuceé. Todavía no nos hemos divorciado, dijo César con amargura. Me destinaron a trabajar en Japón, y yo le enviaba dinero para el niño y para sus gastos.
Pero cuando volví, descubrí que usaba ese dinero para darse lujos y engañar a otros hombres. Sabía de su relación con Damián Sotelo desde hacía tiempo. Contraté a gente para que la siguiera, estaba reuniendo pruebas para el divorcio y para conseguir la custodia de mi sobrino, Teo. Hizo una pausa y me miró con arrepentimiento. Lo siento, Sra. Montenegro. Debería haberla advertido antes, pero temía que si intervenía, ella se pondría en alerta y sería más difícil reunir pruebas. No imaginé que su conspiración llegaría tan lejos. Todo quedó claro. En esta batalla yo no había estado sola. Había otro aliado silencioso, luchando por sus propios objetivos. ¿Y el abogado corrupto? Pregunté. Es mi primo, respondió César. Se dejó sobornar por Damián Sotelo, cegado por el dinero. Cuando me enteré de su plan a través de él, apelé a los lazos familiares y lo convencí. Le prometí que si me ayudaba a grabar todas las pruebas, le daría más dinero y lo ayudaría a librarse de los cargos de complicidad. Y aceptó. El último nudo se había desatado. El plan aparentemente perfecto de Damián estaba, en realidad, lleno de agujeros fatales. Había sido demasiado arrogante. Había subestimado a la gente que lo rodeaba. Al final, fue traicionado por las mismas personas que creía tener bajo control. La aparición de César no solo resolvió mi última duda, sino que añadió un nuevo significado a la historia. No fue solo mi venganza, sino el resultado de la unión de víctimas engañadas para luchar contra el mal. Gracias, César, le dije, un agradecimiento sincero que brotaba del corazón. Ha sido de gran ayuda. De nada, negó él con la cabeza. Yo también tengo que agradecérselo a usted. Gracias a usted, he conseguido pruebas suficientes para recuperar la custodia de mi sobrino y exponer la verdadera cara de esa mujer. Este encuentro inesperado me llenó de una cálida emoción. En este mundo lleno de mentiras y cálculos, todavía había gente buena dispuesta a ponerse del lado correcto. Y supe que, con la caída de Damián y Zoraida, no solo yo, sino también César y el pequeño Teo, tendrían un nuevo comienzo, una vida más tranquila. La historia no terminó ahí. Mientras hablaba con César, otro hombre bien vestido se abrió paso entre la multitud. Se detuvo frente a mí e inclinó la cabeza. Disculpe, Sra. Montenegro, soy Abel Lorca. Yo fui la víctima del plagio de diseño de Damián Sotelo hace unos años. ¿Usted es Abel Lorca? Me sorprendí. El protagonista de mi publicación anónima. Leí la publicación en el foro. Siento haber guardado silencio durante tanto tiempo, dijo Abel con voz arrepentida. Después de presenciar todo esto hoy, no podía seguir callado. Varios antiguos compañeros y yo hemos decidido presentarnos como testigos y proporcionar pruebas adicionales de las malas prácticas de Damián a las autoridades. La aparición de Abel Lorca y sus antiguos colegas fue el último clavo en el ataúd de la carrera de Damián Sotelo. Extraños, víctimas silenciosas que por fin encontraron el valor para alzar la voz. Esa noche no solo se hizo justicia, sino que la verdad encontró su lugar. Tras la fatídica gala, mi vida volvió gradualmente a su cauce, pero a uno completamente nuevo. La tormenta mediática estalló, y el nombre de Isadora Montenegro y mi historia acapararon los titulares. Pero esta vez, no eran rumores ni críticas, sino admiración y respeto por una mujer que había luchado valientemente por la justicia. El grupo Montenegro también recibió innumerables elogios por su actuación decidida y civilizada. La reputación de mi familia, lejos de verse dañada, se elevó a un nuevo nivel. Pasé la mayor parte del tiempo siguiente colaborando con don Gonzalo y las autoridades, prestando declaración y aportando las pruebas necesarias para cerrar el caso. Todo transcurrió sin problemas y con rapidez. El juicio de Damián y Zoraida se celebró unos 3 meses después. No asistí. No quería volver a ver sus caras. Solo supe el resultado a través de una llamada de don Gonzalo. Con pruebas irrefutables el contrato de conspiración, los registros de malversación, la falsificación de la firma, Damián recibió su merecido. Fue condenado a 12 años de prisión por estafa y apropiación indebida, y a 3 años por falsificación de documento público, un total de 15 años. El precio de su codicia y su maldad fue inmenso. Su carrera, su reputación, su futuro, todo terminó tras los barrotes de una celda. Zoraida, como cómplice, fue condenada a 5 años de prisión. Su vida de engaños y artimañas finalmente pasó factura. Teo, el niño inocente de la historia, volvió con su tío César, para crecer en un entorno de amor verdadero. Mi divorcio de Damián también se tramitó rápidamente. El tribunal anuló nuestro matrimonio, argumentando que se había basado en el engaño desde el principio. Todas mis propiedades prematrimoniales permanecieron intactas. Todas las deudas que Damián había contraído eran ahora su única responsabilidad. Me liberé por completo, emocional y legalmente, de cualquier vínculo con ese hombre. Cuando todo se resolvió, decidí no volver a mi cómoda vida anterior.
El trauma del matrimonio me había forjado en una persona diferente, más fuerte y segura. Comprendí el valor de la independencia, de ser dueña de mi propia vida. Regresé oficialmente al mundo de los negocios, no como la hija del presidente, sino por mis propios méritos. Mi padre, al ver mi crecimiento, decidió darme un gran reto. Me puso al frente de un proyecto inmobiliario de lujo del grupo que estaba en dificultades. Un proyecto con un gran potencial, pero paralizado por problemas de diseño y gestión. Confío en ti, me dijo. Demuéstrales a todos que la hija de Fernando Montenegro no es una simple flor de invernadero. Acepté el reto con toda mi determinación. Me sumergí en el trabajo. Estudié documentos día y noche. Analicé el mercado. Me reuní con socios. Utilicé mis conocimientos financieros para reestructurar el proyecto, recortando gastos innecesarios. También usé mi sensibilidad y mi gusto estético para aportar nuevas ideas al diseño, transformando un árido complejo de apartamentos en un espacio de vida elegante y con alma. Fueron tiempos difíciles, pero me sentí más enérgica y apasionada que nunca. Había recuperado mi pasión, mi propio valor. Poco a poco, el proyecto empezó a mostrar cambios notables. Los socios recuperaron la confianza, los inversores inyectaron capital. El proyecto moribundo resucitó lentamente, prometiendo convertirse en un nuevo icono de la ciudad. Mi éxito no se debió solo a mi esfuerzo, sino también a la ayuda de buenos amigos. Fabián seguía siendo mi mano derecha, siempre a mi lado, apoyándome en todo. Don Gonzalo era mi consejero legal de confianza, resolviendo todos los problemas espinosos. Incluso César, que había estabilizado la vida de Teo, me llamaba de vez en cuando para preguntar cómo estaba y compartir valiosas experiencias. Nuestra relación trascendió la simple gratitud y se convirtió en una verdadera amistad. La traición me había costado muy caro, pero me había enseñado una lección inestimable. Me hizo darme cuenta de quiénes eran mis amigos y quiénes mis enemigos, y a valorar más las relaciones auténticas. También me devolvió a una mejor versión de mí misma, una versión que merecía ser fuerte y feliz. La guerra había terminado, pero mi nuevo viaje, mi nueva vida, acababa de empezar de verdad, un año después de aquella noche fatídica. Una tarde de fin de semana en Madrid, el sol, de un color miel, se derramaba sobre las avenidas arboladas de la ciudad. Conducía mi descapotable blanco, sintiendo el viento fresco en mi pelo. Me miré en el retrovisor y sonreí. Pelo corto y con carácter, ojos brillantes de confianza, una sonrisa serena. La mujer del espejo era completamente diferente de la ama de casa reprimida y sumisa de hacía un año. La pesadilla había pasado, y yo no solo había sobrevivido, sino que había renacido verdaderamente de las cenizas de la traición. Ya no era la Isadora de ayer, atrapada en el dolor y el odio. Ahora era libre, independiente, disfrutando de cada precioso momento de la vida. El proyecto inmobiliario que había dirigido fue un éxito rotundo. Cuando mi padre me lo confió, al borde del fracaso, muchos en el consejo de administración me miraron con escepticismo. Me veían como una princesa que nunca había conocido las dificultades, que solo sabía de vestidos y fiestas. Pero no me dejé intimidar. Me lancé al trabajo como una polilla a la llama. Estudié documentos día y noche, analicé el mercado, me reuní con socios. Apliqué la experiencia de gestión que había adquirido en mis 7 años como ama de casa, la meticulosidad, la atención al detalle a la gestión del proyecto. Me di cuenta de que dirigir un gran proyecto o llevar un hogar requerían lo mismo: dedicación, comprensión y la capacidad de ver los problemas más pequeños. Visité personalmente las obras, me puse el casco y hablé con cada uno de los trabajadores. Me senté con el equipo de arquitectos no como una jefa que da órdenes, sino como una colega, fomentando ideas creativas. Transformé un bloque de hormigón sin alma en un espacio de vida lleno de emoción y sofisticación. El complejo de lujo, al que bauticé el Fénix como símbolo de mi propio destino, se convirtió en uno de los proyectos inmobiliarios más exitosos y cotizados del mercado. No solo generó enormes beneficios para el grupo, sino que ganó prestigiosos premios de arquitectura y diseño. El día de la inauguración oficial, en una gran ceremonia, mi padre subió al escenario. No habló de cifras de negocio. Simplemente me miró, con los ojos llenos de orgullo, y dijo unas palabras que nunca olvidaré. En el pasado, mi orgullo era haber fundado el Grupo Montenegro. Pero hoy, mi mayor orgullo es mi hija, Isadora Montenegro. En ese momento, rompí a llorar. Lágrimas de felicidad y reconocimiento que lavaron todo el dolor y la injusticia del pasado. Había demostrado mi valía no solo a mi padre y a todos los demás, sino, lo que es más importante, a mí misma. Ya no vivía a la sombra de mi familia. Había creado mi propio cielo, mi propia luz. Hoy tenía una cita especial. Aparqué frente a un tranquilo café con jardín, escondido en un pequeño callejón.
se había convertido en un lugar familiar para mí en el último año. Desde lejos, vi una figura conocida sentada en una mesa de madera bajo una exuberante bugambilla, esperándome. César Garrido me vio, sonrió amablemente y me saludó con la mano. A su lado estaba Teo. El niño había engordado. Tenía las mejillas sonrosadas y parecía mucho más alegre. «¡Tita Isa!», gritó Teo, feliz, dejando su trozo de tarta y corriendo a abrazarme. Me agaché y lo abracé. La calidez del alma pura del niño me trajo una extraña sensación de paz. «Teo, ¿te has portado bien? ¿Le haces caso al tío César?», le pregunté, acariciándole el pelo. «Sí, he conseguido pegatinas de niño bueno toda la semana. El tío me ha prometido que me llevará al zoo a ver los elefantes», dijo el niño con orgullo, sus ojos brillantes. La relación entre César y yo se había estrechado en el último año. Después de que todo terminara, él, con sus ahorros y algo de dinero que mi abogado le dio como agradecimiento, montó una pequeña agencia de detectives. Gracias a su honestidad, la agencia ganó rápidamente una buena reputación. Ya no era el hombre atormentado por las injusticias del pasado. Había encontrado la alegría y el propósito de su vida junto a su adorable sobrino. No nos apresuramos. Nos acercamos lentamente, como viejos amigos que han pasado juntos por una tormenta y han encontrado en el otro afinidad, comprensión y apoyo. Nos sentamos, tomamos café y hablamos de cosas sin importancia. Mi trabajo, los casos interesantes que su agencia resolvía, las travesuras de Teo en la guardería. A veces, simplemente nos mirábamos y sonreíamos. Era una tranquilidad que ambos habíamos echado de menos durante mucho tiempo. En el último año, también había recibido noticias esporádicas de las personas de mi pasado. Damián seguía en la cárcel, pagando por sus crímenes. A veces me escribía cartas, largas misivas llenas de arrepentimiento y quejas sobre la dura vida en prisión. Me pedía perdón, me suplicaba una oportunidad para empezar de nuevo cuando saliera. Leí la primera carta sin ninguna emoción, solo sentí lástima por un hombre que se había autodestruido. No respondí. Las siguientes ni siquiera las abrí. Se las daba a Fabián para que se deshiciera de ellas. El pasado era pasado, y no quería que nada perturbara mi presente. De Zoraida supe que tras cumplir su condena, se había marchado de la ciudad en silencio. Nadie sabía a dónde había ido. Su vida de engaños y artimañas terminó en la soledad y el olvido. Se convirtieron en parte de mi pasado, en una lección cara que la vida me había enseñado. Ya no los odiaba. No porque merecieran mi perdón, sino porque yo merecía mi paz. «Isadora», dijo César de repente, tomando mi mano. Su voz era un poco vacilante, pero sincera. «Sé que has sufrido mucho. Yo también. Ambos hemos caído, hemos perdido la fe. Pero en este último año, al estar a tu lado, al ver tu fuerza y tu renacimiento, he vuelto a creer en los nuevos comienzos». Apretó suavemente mi mano y me miró a los ojos. En su mirada había respeto y un profundo afecto. «¿Dejarías que Teo y yo fuéramos parte de tu futuro? No puedo prometerte la vida de lujos de antes, pero te prometo que usaré el resto de mi vida para darte paz, respeto y un amor verdadero». Lo miré a los ojos. Unos ojos sin engaños ni cálculos, solo calidez y confianza. No respondí de inmediato. Sentí como el calor de su mano se extendía por todo mi cuerpo. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla, pero esta vez era una lágrima de felicidad y emoción. El doloroso pasado me había forjado en la mujer que era hoy. Una mujer que ya no creía ingenuamente en promesas de color de rosa, pero que no había perdido la fe en el amor verdadero. Un amor construido sobre la comprensión y el apoyo mutuo. Respondí con un ligero asentimiento, que valía más que 1000 palabras. César sonrió radiante, una sonrisa que parecía borrar todas las preocupaciones de su rostro. Teo, que estaba persiguiendo mariposas en el jardín, se dio la vuelta, nos vio con las manos entrelazadas y corrió a subirse a mi regazo. «Tita Isa, tío César, ¿qué hacéis?» «Yo también quiero jugar». César y yo nos miramos y nos echamos a reír. Abracé a Teo con fuerza. César extendió su brazo y nos rodeó a los dos. 3 personas. 3 vidas que parecían rotas. Ahora encontraban la una en la otra una familia completa. Un hogar cálido. El sol del atardecer tiñó el cielo de un naranja deslumbrante. De las cenizas de la traición, yo, como un fénix, había renacido espléndida y fuerte. La vida me había quitado un falso marido, pero a cambio me había devuelto un cielo de libertad y la verdadera felicidad. Y supe que esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de alegría y luz. Un viaje en el que ya no tendría que caminar sola.